tomemos nuestras Biblias y pues la leamos. Una vez más, les damos a todos la más cordial bienvenida, deseando que este día sea un día para poder adentrarnos en la palabra de Dios. Quiero aprovechar para pues desearles a todos los que ya estamos aquí presentes una bendición al estar aquí presentes juntos y poder disfrutar de la bendita enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien, ¿tienen su Biblia en su mano? Muy bien, vamos a utilizarla y le voy a invitar para que abra su Biblia en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo número 20. Gloria al Señor. Hay libertad de alabar a Dios, por supuesto. Repito una vez más, Efesios capítulo 2, versículo número 20. Cuando ya tengan su Biblia ya preparada, con un amén, alabamos a Dios. Y así dice la bendita palabra del Señor: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Voy a repetir el versículo: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Oremos brevemente. Padre que estás en los cielos, estamos aquí una vez más en tu presencia, adorándote y bendiciéndote, Padre. Gracias porque nos das la oportunidad de poder bendecir tu nombre, de darte la gloria y la alabanza. Oh Dios mío, gracias porque eres santo, bueno y maravilloso, y porque cada día nos instruyes en tu palabra para aprender de ti, mi buen Dios. Ahora, Señor, llévanos, oh Padre, por este, oh Señor, caminar de la bendición para aprender más y más de ti, oh Dios, y establecer así nuestra vida, oh Padre, como hijos tuyos, en la sana y fundamental palabra tuya. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, tu bendición en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, puede estar en sus lugares. Hay libertad de alabar a Dios, hermanos. Muy bien, vamos a adentrarnos a la palabra de esta tarde. Quisiéramos aprovechar al máximo para, pues bueno, no ocupar un tiempo muy amplio, pero sí aprovechando en la palabra. Yo le voy a invitar que estemos muy atentos. El tema de esta tarde lo hemos titulado Conociendo la doctrina fundamental de la iglesia. Conociendo las doctrinas fundamentales o la doctrina fundamental de la iglesia. No olvidemos que el tema que hemos estado en este jueves pasado y hoy lo hemos titulado el tema eclesiología. Es decir, es un tema que tiene que ver con la iglesia. Vamos a aprender varios aspectos de este hermoso y maravilloso tema, eclesiología, y es precisamente cuándo y quién estableció y fundó la iglesia, sobre quién descansa la iglesia. Y uno de los puntos que es muy importantes que vamos a estar hablando, y hoy es el tiempo, es las doctrinas fundamentales de la iglesia. Hay varios temas más que tienen que ver con la iglesia, como es y son los estatutos de fe, como es también el asunto de las ordenanzas de la iglesia, el orden de los ministerios de la iglesia y muchos otros temas más que son extremadamente importantes y que en nuestra propia experiencia como cristiano, no lo hablaría como ministro y pastor, quiero decir que muy poquísimas veces, y muchas de las veces casi es nulo,
que este tipo de temas se desarrollen en las iglesias, trayendo y acarreando consigo bastante, yo diría, ignorancia a los principios de lo que tiene que ver con la doctrina fundamental, donde la iglesia se debe de fundamentar. Por eso en esta tarde vamos a abordar este primer tema, que es claro que hoy no vamos a poder concluirlo, tan solo este subtítulo que he titulado La doctrina fundamental de la iglesia, que es el cuerpo de donde la iglesia debe de estar fundamentada. Repito, doctrina fundamental. ¿Por qué le llamamos dentro del tema eclesiología doctrina fundamental? Bueno, porque es la enseñanza que todo cristiano debe de conocer y que fundamenta la fe, las cuestiones de la vida como hijos de Dios, y que tiene que también establecer y fortificar los asuntos de la salvación. Es decir, que cuando hablamos de la doctrina fundamental, y quisiera apuntalar este asunto con esta expresión, ignorar las doctrinas fundamentales pone en riesgo y en peligro los asuntos tanto de la fe como de la salvación de cada cristiano, de cada creyente, de cada hijo de Dios. Es decir, que hay otro tipo de enseñanzas que son importantes también en la iglesia, pero que puede haber diversidad, y a lo que en eclesiología se llama que hay cuestiones fundamentales donde todos los que hemos creído en Dios debemos de tener unidad y conocimiento en el saber, pues ignorar estos principios alteraría nuestra conducta espiritual y de fe, y también pondría en riesgo la salvación. Sin embargo, cuando hablamos de doctrinas que no son fundamentales, pero que son también necesarias en la iglesia, como doctrinas prácticas, éticas, aunque no alteran exactamente la salvación, pero son importantes y no menos importantes. Y en ese tipo de doctrinas, muchas veces, o enseñanzas y prácticas, va a haber gran diversidad y cambios debido a las culturas, a los idiomas, a los países. Y entonces la eclesiología enseña que en lo fundamental debe de haber unidad, y no va a haber cambio ni variedad. Los chinos, los japoneses, los alemanes, los africanos, los centroamericanos, los sudamericanos, los norteamericanos, tenemos que estar en unidad plena. No va a haber cambio, porque el cambio que pudiera surgir alteraría y afectaría el asunto de la fe y de la salvación. Sin embargo, en las doctrinas no fundamentales, pero sí importantes, va a haber cambios. Y muchas veces esos cambios se van a dar de acuerdo, como ya mencioné, a la cultura. Y no olvidemos que cada país tiene culturas propias. Aún en la Biblia encontramos, aún en las páginas de Génesis, Apocalipsis, que hubo un gran tiempo en la línea de la historia, ya que la vida del hombre y su relación con Dios data de varios milenios. Hay un libro, o hay varios libros que se han escrito, que se llaman Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, y otro libro, o varios libros más bien, que se llama Usos y Costumbres de los Tiempos de la Iglesia. Y encontramos
que a través de los milenios hay diversidad de usos y costumbres a lo que llamaremos no doctrina fundamental, pero sí que es doctrina práctica, ética, y que tiene que ver también, vamos, con el crecimiento de la moralidad cristiana, y que aunque no altera la salvación, pero que sí muchas veces puede alterar, afectar, y muchas de las veces convertirse a alguien en una piedra de tropiezo ante alguien que es quizás de otra cultura. Y ahí es donde tenemos que tener madurez y libertad. Pondré un ejemplo, y estoy solo introduciendo porque esto es importante. En las iglesias, por ejemplo, vamos a hablar, las iglesias que posiblemente usted me está escuchando, a reserva de que haya hoy alguien de Europa o de África que nos está escuchando, que sería difícil por el idioma, pero bueno, yo sé que ha habido hermanos de Europa, de España, que hablan español, y he sabido que nos han sintonizado en algunos temas, y doy gracias por ello. Pero bueno, el grueso de nuestra audiencia, vamos, es de América, de Norteamérica, Centroamérica y aún Sudamérica. Entonces, no hay gran diversidad en el hecho de que en nuestra cultura muchas de las veces vamos ver a un hombre vestido con una falda de hombre, y esto suena quizás hasta un tanto como que una falda de hombre. Bueno, eso no existe en nuestra cultura casi, a menos que sean algunas culturas de algunos países que mantienen alguna enseñanza muy ancestral. Pero hay culturas, por ejemplo, de Europa, de Australia, donde los hombres primeramente usan un atuendo como un manto que suele, vamos, a parecerse como una falda de mujer, y en nuestra cultura eso es muy poco visto. Y si alguien llega con esa indumentaria, muchos se tienden a alarmar y a confundir, porque muchas de las veces quizás no hay una madurez en el conocimiento de la doctrina fundamental, donde debe de haber unidad, y en lo secundario, que debe de haber libertad. Es decir, los hermanos que, por ejemplo, hay una región en Inglaterra, otra en Australia, samoanos, otros en Inglaterra, otros inclusive en Sudamérica, donde los hombres usan el pelo muy largo, que para nuestra cultura eso es para la mujer, y una vestimenta como si fuera una falda de mujer, pero para ellos les es normal. Sin embargo, ellos en la doctrina fundamental están en unidad con nosotros, porque ellos aman a Dios, leen la palabra, creen en el Espíritu Santo, adoran a Dios, hablan en nuevas lenguas, creen en los ministerios, celebran la Santa Cena, se bautizan en agua, son bautizados en el Espíritu Santo. Y hermano, pudiéramos hablar que en todo eso hay unidad, pero en aspectos que tienen que ver con cultura, ética y doctrina práctica, debemos de entender lo que es libertad. Debe de haber libertad, de que cada cual no podemos hacer que ellos vistan como nosotros, ni ellos nos pueden obligar que nosotros nos vistamos como ellos. Entonces se da cuenta que esto es así. Yo recuerdo haber conocido, y bueno, en documentales y en películas, de predicadores de, pues en este caso de Occidente, que era Europa y América, que tuvieron que viajar a regiones de África, donde ellos tuvieron
que vestirse como ellos. Y lo hicieron para poder entrar en esa libertad de esa cultura, y no hubo ningún problema. Entonces, sin embargo, muchas de las veces el asunto de la doctrina fundamental ha traído muchos conflictos cuando se ignora en las iglesias de Occidente, de Medio Oriente o de Lejano Oriente. Y esto tiende a caer en situaciones que, más que en terrenos de fe y de espiritualidad, se conducen a aspectos de religiosidad, de legalismo o aún de fariseísmo. Se da cuenta que esto es un tema grave, serio, yo diría. Por eso en esta tarde, hoy estaremos hablando, solo introduciéndonos en este asunto, que nos va a llevar quizás 2 o 3 enseñanzas, porque es muy importante, pero le aseguro que usted va a poder entender, abrir sus ojos a la palabra y entender estas cuestiones que son muy, pero muy importantes. Así es que con esta breve introducción vamos a ir de lleno a el tema doctrinas fundamentales, que es la primera parte. Doctrinas fundamentales de la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Edificados, dice la palabra, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Note usted lo que dice la Biblia. Edificados, es decir, vamos a edificarnos, vamos a construirnos sobre doctrina fundamental que la Biblia llama de apóstoles, siendo Jesús la piedra del ángulo principal. Ahora, cuando aquí la Biblia habla de fundamento de los apóstoles, no se está refiriendo a una enseñanza, a un credo que determinado apóstol pudo haber traído, llámese inclusive los 12 apóstoles, Pablo y algunos más que en la Biblia se mencionan, o apóstoles contemporáneos. No se refiere exactamente a esa palabra de un apóstol que trae una nueva enseñanza y la establece para que la iglesia se fundamente. La palabra, cuando habla edificado sobre el fundamento de apóstoles, y en otros contextos habla y profetas, se refiere a la palabra. No olvidemos que en el tema bibliología aprendimos un aspecto muy importante que tenía que ver con la palabra, que la Biblia o la palabra o las escrituras también se identifican como el Pentateuco, o también como la ley y los profetas, o Moisés y los profetas. Es por esta razón que Jesús, al rico que llegó al infierno, cuando él le dijo: Padre, manda a Lázaro, a uno de los muertos, que se levanten y vayan y le prediquen a mis hermanos, porque tengo allá 5 hermanos. A lo cual Jesús le respondió: allá en la tierra tienen. ¿Y qué dijo Jesús? A Moisés y a los profetas. ¿Acaso se refería a Moisés en persona y algún profeta como Elías y otros más? No se refería a eso. Jesús estaba refiriendo a la palabra. Por eso dice la Biblia, tenemos que como iglesia fundamentarnos no en una ideología humana, sino en el fundamento de la palabra. Es decir, que toda palabra, aún toda profecía, toda ideología, toda cuestión filosófica, toda idea o ocurrencia, si no está fundamentada en la palabra, la Biblia dice que deberá de ser desechada. Es más, la escritura dice: el tal sea anatema, maldito, echado fuera. Jesús mismo, o más bien Pablo el apóstol mismo dijo: no sean movidos por ninguna carta, aún siendo mía, por ninguna carta o escrito, a un ángel que descienda y traiga otro evangelio, el tal sea desechado y sea anatema. Entonces,
hablar de doctrina fundamental, estamos hablando de la doctrina que tiene que ver con la palabra. Jesucristo siendo la principal piedra donde la iglesia descansa. Esto es maravilloso, hermano, créalo. Por eso, cuando hablamos de doctrina fundamental, estamos hablando de lo que tiene que ver con la iglesia del Señor, con principios de las Escrituras que no pueden ser movibles. Es decir, que pueden pasar milenios, años, cientos, pero la palabra será la misma. Por eso Jesús lo afirmó diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Se acabarán la ciencia, las profecías se habrán de acabar, se acabarán muchas otras cosas, pero la palabra va a continuar. Cesarán las lenguas, quizás cesarán la música, las reuniones de la iglesia, pero la palabra será permanente. Por eso es muy importante que entendamos que cuando hablamos de doctrina fundamental, estamos hablando de fundamentos que edifican, construyen, establecen y sobre todo afirman a la iglesia del Señor. Quiero decirles algo que es muy serio. Hay muchas iglesias que crecen y desaparecen, o iglesias que se fundamentan, pero que en la palabra hay extremada ausencia de la palabra. Iglesias que hoy en día no deberían de llamarse iglesias, sino clubes sociales, circos, teatros, organizaciones de bienestar o de pasatiempo o de diversión, y la gente está ahí, pero ignorando las escrituras. Pero la iglesia es otra cosa. El jueves pasado aprendimos que la iglesia no es un club social, ni una organización caritativa tampoco, ni tampoco es una organización política o económica. La iglesia tampoco no es una organización. Esto es algo que yo creo que usted debió de haber subrayado. La iglesia no es una organización. ¿Se acuerda lo que dijimos? Esto es muy importante, que usted es un organismo. Tiene vida. Sí, la iglesia tiene vida. Es nada menos que el cuerpo de Cristo, su iglesia. Cada miembro, cada feligrés, cada uno de usted y yo formamos parte de ese cuerpo en vida, injertado al cuerpo de Cristo, y todos tenemos una función específica que desarrollar en el cuerpo, y el cuerpo se sigue edificando, estableciendo el reino de Dios y el cuerpo de Cristo para perfección, dice la Biblia, de los santos. Por eso, cuando hablamos de doctrina fundamental, estamos hablando de fundamentos de la iglesia. Mire, la iglesia cristiana posee fundamentos que la establecen en todas sus áreas: espirituales, bíblicas, administrativas, éticas, prácticas y sociales. Repito, la iglesia tiene varios fundamentos. Sin embargo, de todas estas cosas que acabo de mencionar, hay fundamentos bíblicos que no pueden cambiar. Los chinos, los alemanes, los australianos, los americanos, coincidimos en toda esta enseñanza bíblica, porque la palabra no cambia. Esa no va a cambiar. La palabra es un lenguaje universal espiritual cristiano, que aunque haya idiomas diferentes, que yo no entiendo el francés, ellos no entienden el español, pero cuando leen la palabra en francés y yo en español y usted también, estamos en el mismo lenguaje y en la misma sintonía, porque es un lenguaje universal. Esto sería como una ocasión, recuerda, ¿no?
a lo mejor algunos no estuvieron, o la mayoría, pero yo daba un ejemplo y les decía: ¿en qué idioma llora un japonés? Y si yo le preguntara a usted, ¿en qué idioma llora el japonés? ¿Y en qué idioma llora el africano? ¿Qué diría usted? ¿Habrá un lenguaje para llorar en francés o en japonés? Pregunto, ¿sí o no? No. Todos lloramos en el mismo idioma, porque es un lenguaje universal. Así es la palabra. La palabra no cambia. Los chinos, aunque hablen en chinos, ellos adoran a Dios, baten sus manos, se arrodillan, se bautizan, hablan en nuevas lenguas, celebran la Santa Cena y la celebran con vino de uva no fermentado y pan sin levadura. Gloria al Señor. No hay cambio, hermano. Quizás puede cambiar la charola, puede cambiar la marca de la galleta que estamos usando, y eso no afecta. Ellos se bautizan también en agua, y nosotros también. Puede cambiar quizás el tipo de agua, porque ellos se bautizaron en agua salada, nosotros en agua dulce, en una presa, en una alberca, pero eso no afecta ni altera, porque hay un principio fundamental que no cambia. Se da cuenta entonces que hay fundamentos que no van a cambiar. Sin embargo, hay otro tipo de enseñanzas que sí van a cambiar y no alteran ni la conducta ni la salvación. Por eso dice la Biblia: la iglesia posee fundamentos que la van a establecer en todas sus áreas, dependiendo en el lugar que se encuentren. Pero los primeros son las áreas espirituales, que serán universales, las áreas bíblicas. Habrá áreas administrativas que van a cambiar. Es más, esto cambia de iglesia a iglesia hasta en la misma ciudad. Aquí somos Iglesia del Nuevo Pacto. Allá hay otra iglesia que se llama, ¿cómo? Bueno, póngale usted el nombre, no diré un nombre específico, pero nosotros nos administramos de una manera, aquellas de otra forma. Y muchas veces suele llegar alguien que viene de aquella iglesia a esta iglesia y dice: pero hermano, ¿por qué no lo hacemos así? Porque yo estoy acostumbrado a aquella administración. Bueno, ya está en esta iglesia, ahora tienes que adaptarte a esta administración. Podríamos tomar un poco de allá también, pero cada iglesia tiene su propia administración, ¿verdad? Ese es el pleito que hay muchas veces en las iglesias, que alguien, por ejemplo, viene de México y se establece una iglesia aquí en América o Norteamérica o en Estados Unidos, y le va a echar pleito al pastor. Es que allá mi pastor hacía esto, se colgaba ya de la hamaca y hacían los servicios bajo un techo de palo. Bueno, pero era allá, entonces tiene que irse allá. Pero aquí estamos en otro lugar, ¿verdad? Donde hay alfombras, hay luces y hay cosas, cuestiones. Bueno, esta es la situación. Vamos, áreas administrativas, éticas, prácticas, sociales. La estabilidad es una cualidad a perseguir en todo momento, que le va a garantizar firmeza, permanencia y autoridad a la iglesia. Por eso hoy yo te aconsejo a ti, ministro, pastor, que procures instruir a la iglesia que ministras, para que pueda comprender estos aspectos de la palabra. Y si eres tú un miembro de la iglesia, no pleitees con tu pastor, amóldate y acomódate en la iglesia que estás, sé de bendición, vamos, apoya en todas las cosas, y que no te seas tropiezo, porque hay quizás cambios administrativos, prácticos, sociales y cuestiones. Entonces, esto es muy importante y tenemos que entenderlo plenamente. Amén. ¿Puede decir gloria a Dios? Estamos aquí. Muy bien. Otro aspecto. La doctrina fundamental es la plataforma que debe de regir a toda la iglesia universal. Y no me refiero a la iglesia universal que nació en Brasil. No. Me refiero a la iglesia, porque aprendimos el jueves pasado que la iglesia se mira en tres aspectos. Iglesia local. Nosotros somos una iglesia local, Nuevo Pacto, de una localidad. La iglesia regional, donde hay muchas veces concilios, o en un país entero muchas iglesias que están agremiadas a un concilio. O la iglesia universal, que es
donde hay un individuo, sea en Europa, África, América, en Asia, el que está allá arriba de la montaña, allá en la cueva, el que está allá en su baño cantando, en la cocina o viajando, donde hay un cristiano, ahí vemos la iglesia universal que está en todo el mundo, pero iglesia cristiana de verdad. Sin embargo, cuando hablamos de la doctrina fundamental, muy a menudo escuchamos en boca del grueso de los cristianos de todas o de muchas iglesias, y agrego una palabra, muchas veces por ignorar estas enseñanzas y la palabra de Dios, muchas veces los feligreses, aquí lo más grave sería los líderes y pastores de iglesias y concilios que ignoren estos principios bíblicos, esto los llevaría a pleitear con cuestiones que yo diría no van a edificar. ¿A qué me refiero a esto? Que esta iglesia, aquella iglesia, la que está en la frontera, la que está en Chihuahua, la que está en el centro de México, la que está en Chiapas, la que está en Guatemala, en El Salvador, en Perú, en Chile, en Argentina, la que está en Minnesota, bueno, en Europa, cada iglesia va a tener diversidad, pero mientras no sea en doctrina fundamental, no hay ningún problema. ¿Me explico? Pues bien, aquí el problema es que muchos pastores y líderes y creyentes o feligreses confunden lo que es doctrina fundamental con la doctrina práctica, o lo que se llama también en eclesiología la doctrina secundaria y no fundamental. Esto es muy importante. Hasta hay un canto muy bonito que cantan unos jóvenes, ya hoy son adultos, de Sudamérica, que dice: en lo fundamental hay que tener unidad y en lo secundario hay que tener libertad. Muchos cantan ese canto, pero no lo entienden porque no saben qué es exactamente. Lo que ellos están diciendo con su himno es que en la doctrina fundamental todos unidos y no hay cambio, pero la doctrina secundaria, ahí hay que tener libertad. Que aquel se peina a la derecha y tú a la izquierda, no pleites con él. Que aquel usa un manto como una falda y acá no pleites con él. Él se va al cielo de todas maneras, eso no le altera. Ni tampoco le vayas a sacar a estos de Gales, de allá pues simplemente usted vea las noticias, vea a los príncipes de Inglaterra, cómo salen algunas veces, ahí van con su uniforme. Y los soldados también, los soldados ahí sobre todo van marchando. ¿Y que llevan? Una falda así, de falda de mujer, hermanos, así a cuadros. ¿Sí lo han visto ustedes? Y ahí van los soldados. Imagínense, está hoy hay un religioso, los va a mandar al infierno y les va a decir: oye tú soldado, tú rey o tú príncipe galés, mira, ahí te va el versículo de la palabra: no vestirá el hombre hábito de mujer y la mujer oiga, ¿quiere decir que entonces hay faldas de hombre y faldas de mujer? A ver. Ahí le va otra más. ¿Habrá shorts cristianos? Shorts, ¿sabe usted qué es un short? ¿Habrá un short cristiano? Sería bueno que aquí confeccionáramos shorts nuevo pacto, ¿verdad? Pero esto no puede ser. ¿A qué quiero ir? Mire, muy a menudo escuchamos en boca del grueso de cristianos que por ignorancia expresan este tipo de palabras. Quizás alguna va a ser suya. Primero, llegan a decir: ¿ustedes tienen y creen en la sana doctrina?
Yo he escuchado esta palabra, hermanos. Ha habido hermanos que han venido en el pasado de repente a visitarnos, o he ido a otros lugares, o he viajado a otros estados, y hay personas, inclusive algunas veces me han llamado por teléfono de alguien que quiere congregarse en esta iglesia. Y me llaman porque pues miran el anuncio en el internet. Por lo menos 2 ocasiones escuché de alguien que me estaba llamando y me decía: pastor, dice, le estoy llamando porque vi su anuncio, yo quisiera congregarle, quisiera visitarle, pero mi pregunta es: ¿ustedes tienen y creen en la sana doctrina? Así me dijeron. ¿Ustedes tienen y creen en la sana doctrina? En las 2 ocasiones tuve que decirle: me gustaría, disculpe mi ignorancia, pero me gustaría que me explique a qué se refiere cuando usted dice sana doctrina. No les diré más, pero ya ustedes pueden imaginar lo que me dijo. Ahí va otra más. Hay cristianos que están en una iglesia y se enorgullecen presumiendo, dicen: no, aquí nosotros tenemos sana doctrina. Aquí tenemos sana doctrina. ¿Usted qué diría? ¿Usted es uno de los que se enorgullecen presumiendo que Nuevo Pacto tiene sana doctrina? ¿O no tenemos sana doctrina? Hay quien lo dice. Estoy hablando de manera general. Tercero, otros dicen: en estos tiempos verdaderamente se ha perdido la sana doctrina. Otros dicen: yo conocí una iglesia que ellos de verdad, una iglesia única, ellos sí profesan la sana doctrina. Ahí sí hay amor, se ve el amor. No. Luego desde entrando a la iglesia hasta en la puerta tiene: Cristo te ama. No, ahí sí hay amor. Yo le diría a este hermano: pues venga tan solo una semana y va a ver si hay amor. No quiero extremar asuntos, pero quisiera enfatizar este asunto. ¿Usted conoce una iglesia que profesa la sana doctrina? Realmente, ¿a qué sana doctrina se refiere? Siguiente. Hay quien dice: tenemos que volver a la sana doctrina, porque mira nomás, mira cómo están los hermanos, mira cómo está la iglesia, el pastor, mira. No, tenemos que volver a la sana doctrina. Mira, la alfombra rota, el foco hundido ya, el micrófono ya todo ronco. Una ocasión así sucedió. Llegó un pastor a predicar en otro lugar y dio una exhortación: no, esta iglesia tiene que volver a la sana doctrina, a los tiempos de Dios. Cambien las lámparas, las sillas, el color. Mira ahora qué color azul, que sea más claro como el cielo, y pinten hay unas estrellas. Hay que volver a la sana doctrina. ¿Esto era sana doctrina? Pero es la cuestión que muchas veces alguien confunde la sana doctrina con cuestiones que no tiene que ver con doctrina fundamental. Y aquí el problema va más allá y es grave, que muchas veces pastores y muchos líderes le han puesto el ojo, la mirada, y han enfatizado y han procurado cuidar y defender a capa y espada, y aún vamos con todo rigor, cuestiones que no tienen que ver con la doctrina fundamental, sino cuestiones prácticas, y que muchas veces esas agrupaciones se han convertido en verdaderos organizaciones con un polvorín de conflictos y problemas que tienden a ser hasta tropiezo para gentes, porque hay iglesias. Yo conocí una iglesia donde el pastor dice: a esta iglesia jamás entra una
una mujer en jamás en minifalda. No. Conoce otra iglesia que no. Ahí lo sugieres, estrictos. Si llega una mujer con un pantalón, la reprenden y la apedrean de una vez. Oiga, ¿ese es extremo esto? No. Si aquí el hermano viene peinado como Benito Juárez, se va para afuera porque él es un impío. Si el hermano trae un anillo, se lo quitamos y lo tiramos y lo mandamos a que se arrepienta. Y eso se mira en las iglesias, hermanos. Por eso, ¿por qué cree que la gente no viene a la iglesia? Porque las iglesias están cerradas. A Jesús lo tienen, iba a decir lo tenemos, pero yo espero que aquí no sea así. A Jesús lo tienen muchas iglesias encapsulado, donde no lo exhiben para nada afuera. Mejor los católicos sacan a sus imágenes en procesión. Nosotros deberíamos sacar a Jesús en una procesión, pero no como una imagen, sino allá por las calles gritando: Cristo te ama, aquí está Jesús, Él salva, Él perdona, Él vive, gloria al Señor. Pero hermano, ¿cuántas iglesias verdaderamente, yo diría, han hecho dos cosas? Han cometido dos grandes errores. Uno, sacar a Jesús de la iglesia. Y dos, cerrarle la puerta a la gente que quiere ver a Jesús de sus templos. Los ha sacado porque los pastores y los feligreses no entienden que un impío tiene que venir para convertirse aquí dentro y no traer convertidos aquí adentro. No olvidemos que la salvación empieza de dentro hacia afuera y el pecado de afuera hacia adentro. Esto es algo bien importante. Entonces, pretender cerrar la puerta a alguien, a una prostituta, a un asesino, a un narcotraficante, a un drogadicto, a un ladrón, a una persona de lo peor, y cerrar la puerta porque aquí queremos puros santos, muchas de las veces los propios que están dentro no están entendiendo la verdad de la palabra de Dios. Piensan que están en la sana doctrina, pero realmente lo único que están haciendo es inflar, yo diría, como en una olla hirviendo. Están promoviendo la religiosidad, el legalismo, donde aquí realmente no das un paso para adentro, sino cambias. Vístete bien, báñate, arrepiéntete, y cuando estés arrepentido vienes aquí. No, así no funciona, hermano. Los altares son exactamente para que vengan. ¿Qué dijo Jesús? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Bendiga a Dios, hermano. Mire, esto es importante. ¿Cuántas de las veces la doctrina fundamental con la doctrina secundaria o práctica o ética están en guerra? Muchos ministros, líderes, pastores y creyentes confunden poniendo énfasis, o anteponiendo, yo diría, las doctrinas éticas o secundarias con la fundamental, poniendo gran énfasis en cuestiones éticas y prácticas, y muchas veces con matices muy religiosos y a veces muy legalistas. Esto es un tema delicado, dejando a un lado los fundamentos de la doctrina bíblica. Es decir, que puede la persona estar muy bien vestida, muy bien perfumada, muy bien adornada, con una falda muy larga, pero también con una lengua extremadamente larga. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, ¿quiere decir que una mujer vista honestamente es religiosidad? No. Pero
esa conducta debe ser el resultado de estar fundamentado en la doctrina fundamental. Si estamos fundamentados en la doctrina bíblica 100%, las demás cosas van a estar en armonía y en sintonía con Dios y seremos cristianos al 100%. Pero si no estamos fundamentados en eso, todo lo demás quizás lo podemos cuidar muy bien, pero sería solamente ser cristianos legalistas, religiosos y solamente prácticos, pero no espirituales. Por eso se debe, ya sea que por ignorancia en las escrituras o cuestiones extremadamente religiosas, en la que una iglesia o determinada organización se fundó. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces hay iglesias que, llevan ese modo de vida religioso porque así se fundó, o porque sus líderes o su pastor también así la estableció, ignorando los principios de la palabra y solamente cuidando aspectos, prácticos y éticos. Esto es demasiado complicado y yo diría peligroso. Quiero darles algunos ejemplos y estamos casi en la antesala del tema doctrinas fundamentales. Ejemplos de lo que no es doctrina fundamental, pero que muchas iglesias lo toman como doctrinas fundamental, como decir, si no cambias esto, aquello y lo otro, te vas a ir al infierno. O sea, los condenan. Y les voy a dar algunos ejemplos, pero espero que estos ejemplos que voy a dar, no usted que nos está sintonizando, usted iglesia que está aquí, lo tomen como diciendo, no, el pastor Aarón dice que vivamos como quieramos, vistamos como quieramos, nos pongamos encima lo que sea. No estoy diciendo eso. Mucho cuidado. Pero estas cuestiones que voy a mencionar no son doctrina fundamental. Sin embargo, no quiere decir que no hay que ponerle cuidado. Número 1, formas de vestir, estilos y tipos de telas. Yo he conocido pastores que a sus feligreses le dicen, hermana, nomás se pone una falda, o usted varón, pantalón de mezclilla, lo pongo en disciplina. Escuché a alguien que una ocasión, estando en una tienda, visitaba una iglesia y el hermano se quedaba así en una estantería de pantalones. Era un varón así. Digo, hermano, ¿le gustó el pantalón? Sí, dice, pero yo pensé que no llevaba dinero. Le digo, hermano, pues mire, yo no tengo mucho dinero, pero se dice en mi pueblo, yo se lo disparo y yo se lo pago. No es eso, hermano. Entonces, que o le da pena porque pues le presto y después no lo paga, pues. No, tampoco es eso. Entonces, es que mi pastor nos prohíbe, dice que eso es del diablo, es del infierno, que los que nos lo pongamos no vamos a llegar al cielo jamás. Está prohibidísimo eso. No, yo veía que a la mano así, lo veía y sentía pues como que si fuera una culebra ahí. Y digo, hermano, no, tóquelo, no le pasa nada, está rasposito. Pero ¿por qué les prohibió eso? A ver, dígame. Dice, es que dice que, pues ¿cómo se van a poner? Es mezclilla. ¿Pero qué tiene que ver con el nombre? Pues es que no entiende lo que es mezclilla. Está mezclado con el infierno. Dice que es infierno y mundo. Bueno, yo no le dije nada. Le digo, hermano, pues ahí la dejamos. Usted es miembro de esa iglesia, pues yo no le digo que se rebele contra su pastor. Pues al rato yo me meto en problemas, pero digo, ¿será que me cambio de iglesia? Digo, tampoco lo recomiendo que se cambie de iglesia. Ya usted ore a Dios y lea la Biblia. No le dije muchas cosas, pero le digo, yo no creo que es pecado. Pero eso pasa.
Otro caso que me tocó es de que dice: mire, el hermano trae un pantalón y es de la marca esa, ¿cómo se llama? Una marca así como de esos de trabajo, como de Nike, algo así. Así son, es una tela gruesa. Eso tampoco era otra iglesia. Bueno, formas de vestir, estilos y tipos de telas. Quizás aquí lo más grave sería que quizás estando en nuestros países, ahí mucho se enfatizó que la mujer jamás debería de traer un pantalón, jamás. Eso se vio mucho. Yo en toda mi niñez, mi juventud, viví esa situación, esas experiencias. Hoy en día es algo que ya no se puede contener, aún en México y en Guatemala y en cualquier estado, país. Pero es obvio que estamos aquí en un país, Estados Unidos, donde la cultura pues es más diferente. Entonces realmente, sobre todo climas tan fríos, pues es imposible. La mujer trabaja y todo eso. Entonces, para quien dice: si tú usas, mujer, un pantalón, es pecado. El pantalón no te puede condenar porque no es doctrina fundamental. Claro que desde luego, aunque más adelante vamos a hablar de algunos puntos de esto, hay un tema especial de esto, pero lo anticipo. Aunque sí hay pantalones indecentes. ¿Y qué decir pantalones? Faldas totalmente que promueven la inmoralidad. Pablo no enfatizó demasiado. Me gusta mucho leer la Biblia. Yo he sido muy lector de la Biblia, demasiado lector, y he aprendido y entendido y descubierto que Pablo, cuando se trata de doctrina fundamental, él fue un verdadero guerrero que defendió, expandió, explicó y estableció la doctrina fundamental. Vamos, la desmenuzó al punto de que la pudiéramos entender de una forma tan pero tan amplia. Pero cuando se refería a la doctrina secundaria, ética, práctica, él no enfatizó tanto, porque él entendió que en las culturas iba a haber diversidad. Y por ejemplo, en el asunto del vestir del hombre y de la mujer, escribió diciendo: honestidad. Y solo agregó 2 palabras y no más, y no se fue más allá. Y dijo que todo su actitud en su vestir sea surgido en un área de madurez espiritual donde exista el pudor y la modestia, y nada más. Eso fue todo. ¿Y qué significa la palabra pudor y modestia? Yo quiero dejárselos de tarea, pero vamos a hablar de esto en tema siguiente. Hay un tema, repito, amplio. Que sea en pudor y modestia. Pero no dijo Pablo: ustedes, mujeres, vístanse con faldas, 1/4 abajo de la rodilla. Aprendí en una congregación que el pastor decía: todas tienen que ir vestidas a la taba. Y yo me preguntaba en ese entonces: ¿la taba? ¿Quién será? ¿Tabita o qué? ¿O tabla? Quiso decir taba. Cuando dijo eso yo no lo entendí. Después lo estudié y se refería aquí al huesito ahí. Era el, vamos a decir, como el uniforme del pastor hacia la iglesia. Pero Pablo no dijo acá. Otro pastor, eso fue de primera mano. A las hermanas
les decía, la mujer tiene que vestir una blusa y decía, inclusive hasta lo ilustró así mandó a hacer una como pancarta, y dice: si la mujer usa una manga acá, es impía. Si la viste con la manga acá, es una mujer santa. Y si su manga está hasta acá, que casi le llega a los huesitos, es una mujer santísima. ¡Qué barbaridad!, dice alguien. Y eso así estaba. Así es que entre más larga la manga, si le llegaba acá, pues santísima. Esto es un error. No es doctrina fundamental eso. Sin embargo, no perdamos de vista el pudor y la modestia. Segundo, y esto es un tema muy importante también, el arreglo personal, que puede ser en el hombre y la mujer. Esto está muy acorde con la primera parte. Tercero, convivios y celebración de cumpleaños. Si tú celebras tu cumpleaños, esto es el del diablo. Te vas a ir al infierno. Yo crecí en una iglesia donde, por ejemplo, que cuáles cumpleaños era el diablo. A ver dónde está en la Biblia. A ver dónde está que el pastel es del diablo. Eso que jugar fútbol, eso es del demonio, lo creó el diablo. Que no han leído la historia del fútbol, que el diablo andaba pateando ahí en Roma la cabeza de alguien que fue degollado, y le pateaban los soldados, y así nació el fútbol. Así es que si tú juegas fútbol, estás promoviendo el asesinato. Así lo decía un pastor, no yo, que los cumpleaños es del diablo. Actividades. ¿Para qué actividades? La iglesia tiene que solo orar y ayunar y olvidarse de que un convivio, que ir al camping. Arreglos y adornos en la iglesia. El uso de alhajas son del diablo. Pues entonces tenemos que reprobar a todas las mujeres y hombres que en la Biblia se mencionan. El uso de cosméticos, jabones y perfumes. No uses perfume, eso es del diablo. Inclusive hubo un tiempo, yo me acuerdo que por los años 90s, 80s, yo me recuerdo, que se empezó a mover en muchas iglesias en México, donde dice: este jabón no lo usen, es del diablo, tiene el 666. Los cosméticos, el perfume, no, el perfume, eso es, no, es del diablo. Esos perfumes son del infierno. Bien tremendo esto, Visitas a parques públicos y centros comerciales. No, yo me acuerdo que cuando era adolescente, no, ni te vayas a meter allá a la plaza, allá, ¿qué? No, esto es del diablo, pierdes tu salvación. Yo le tenía miedo ir a una plaza, a un centro comercial, menos a un mall como el de aquí de Santa Fe. No vayas que a un balneario, menos a una playa, no. Eso es del diablo. Prohibido ir a un balneario, y menos a una playa. Son cuestiones que se dan. Quizás hoy en día todas esas cuestiones han ido desapareciendo, pero no del todo. Uso de instrumentos musicales y estilos en la iglesia. Nada de que eso de los mariachis, no, el norteño, eso es del diablo. Aquí solo la guitarra, la pura guitarra, la vihuela, el violincito, eso. La batería es del diablo. Promueve el satanismo.
La lista es enorme. Conocí a un joven que su pastor a todos los obligaba que siempre que tenían que dormirse vestidos. Nada que pues en ropas más de dormir, pues, de cama. Tenían que dormir. Quizás lo más extremo sería hasta con corbata y saco. Y esto es real. Yo he conocido a cristianos que sí, pues a escondidas se fueron a la playa y se metieron con todo y ropa, allá donde nadie, allá al fin del mundo. Pero si es pecado, aunque sea al fin del mundo, pues seguirá siendo pecado, ¿no cree? Entonces, prácticamente solo era una imposición religiosa y legalista. Hay libertad de alabar a Dios, hermanos. ¿Qué les parece? Poner presión a todos estos aspectos que ya hemos mencionado, sin la presencia de los fundamentos de la palabra, repito, ¿quiere decir que entonces podemos ir a un balneario y vestir como sea? Quiero ir a un extremo, y debo de decirlo porque es palabra. El pecado ha crecido tanto, y la maldad, que hoy en día hay lugares, es cierto, playas nudistas, donde la gente va a bañarse totalmente desnudo. Entonces, ¿podemos ir a esos lugares? Claro que no. Tenemos que ser avisados. El avisado ve venir el mal y huye. Tenemos que vestir como sea, de forma indecente e inmoral, no. Tenemos que, hermano, usar alhajas de forma extremista, aún sin un perfil de madurez cristiana, claro que no. Sin embargo, hermano, quiero decirles que cuando está ausente los fundamentos de la palabra y al cristiano se le imponen cuestiones que no son doctrina fundamental, lo único que hará lograr en el feligrés será una acción con tintes religiosos legalistas y con tendencias de un fariseísmo moderno. No debemos de olvidarnos que la salvación, justificación, regeneración y convertimiento comienza de adentro, que es nuestro espíritu, hacia afuera, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y es los fundamentos de la palabra los que van a regir esos principios de hacernos más espirituales y más maduros. Mientras que el pecado inicia de afuera hacia adentro. De afuera, ojos, oídos y mente. Hacia adentro, nuestro espíritu, causándole muerte espiritual. Así actúa el pecado. El pecado no viene y nos mata espiritualmente. Primero entra por nuestros ojos, nuestros oídos, que son las ventanas del alma. Pero la salvación comienza de adentro, no por lo que vemos y oímos, sino lo que profesemos en fe. Cuando yo confieso: Jesús, sálvame, y el Señor no me salva por lo que veo y oigo, sino por lo que yo confieso, creo y profeso. Y entonces lo que el Señor viene es, y lo que hace es salvarme y convertirme en su hijo. Y en ese momento empieza el convertimiento, que es progresivo, donde yo empiezo a cambiar hábitos deshonestos, hábitos carentes de pudor y de modestia. Y es ahí donde entonces el cristiano, fundamentado en la doctrina fundamental, empieza a clarificar, rectificar y corregir hábitos deshonestos, hábitos de pensamientos, hábitos de actitudes,
hábitos de palabra, hábitos que tenemos que cambiarlos. Quiere decir que si eso no cambió en el momento del convertimiento, ¿nos vamos al infierno? Claro que no, sino que Dios empieza en nosotros a hacer una obra poderosa de cambio, de transformación. Pero eso no quiere decir, hermano, que como cristianos fundamentados en la palabra vamos a ser demasiado simples en aspectos secundarios sin ponerle atención, en el cual yo pueda decir: soy salvo espiritual, maduro, y vivo, hermano, de manera deshonesta, hablo de manera vulgar, me comporto en un carácter, hermanos, totalmente, vamos, fuera de control, y mis actitudes cristianas, hermano, no están reflejando mi conducta que debe de exhibir hacia el mundo. Entonces, ¿qué es más importante, lo de adentro o lo de afuera? Y yo le diré las dos cosas. Las dos cosas. Alguien suele decir: es que a Dios lo que le importa y le interesa lo de adentro o de afuera. No, es mentira. Dios quiere ver tu interior, pero que también tu exterior sea luz al mundo. Dios ve el interior, pero el mundo no va a ver el interior. El mundo va a ver ¿qué? El exterior, que vea tu forma de vestir. Y tenemos que ser e identificarnos de forma diferente como los del mundo. Tenemos que tener una conducta diferente a los del mundo. Nuestro hablar tiene que ser diferente, nuestro carácter, nuestra actitud. Entonces, ¿quiere decir que la doctrina fundamental es elemental e importante? Claro que sí. ¿Quiere decir que la doctrina secundaria, práctica, ética no es importante ni merece, vamos, atención? Claro que no. Tenemos que tener cuidado y poder vivir, hermano, vamos creciendo en desarrollo. Yo diría que los aspectos de la doctrina práctica y ética, como su nombre lo dice, es practicar, vamos, la verdadera moralidad, la verdadera, vamos, perfección a un exterior, de tal manera que el mundo pueda ver en nosotros cambios de conducta. Y eso Dios lo va a comenzar y lo va a hacer progresivo. Una ocasión yo les daba un testimonio y lo quiero dar así rápido. Mi esposa y un servidor fuimos enviados por Dios como misioneros para establecer obras en el estado de Guerrero, en la región del puerto de Acapulco, México. Llegamos a una zona muy pobre y ahí estuvimos varios meses. Fundamos, por la gracia de Dios, varias congregaciones. Y entre una obra que se abría, una ocasión llegó una mujer que vivía en pecado de adulterio, una prostituta. Le presentamos el mensaje, mi esposa le presentó el mensaje, oramos por ella, le ministró a mi esposa. Y al terminar y ya irnos, comentamos y dijimos: ¿te diste cuenta que esta mujer aceptó a Jesús? Y después de que aceptó a Jesús, primero su llegada era diferente. Llegó así, sin vergüenza, sin nada, sin inhibición. Pero después de que aceptó a Jesús y cuando se le estaba ministrando, comentábamos, notaste que llevaba una falda, una minifalda. Empezó hacia como quererse bajar la minifalda, pues por más que la bajara, pues era imposible, ¿verdad? Y dijimos: sí, es que Dios estaba empezando a hacer la obra. Ya no la volvimos a ver, o no recuerdo, la verdad, ya tiene muchos años. Pero seguramente esta mujer, después de eso, ella cambió su forma de vestir y ahora ya era una mujer cristiana que reflejaba también la imagen de Dios, aún en su exterior. Porque no olvidemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo en todos los aspectos, en nuestro carácter, en nuestro vestir y en todo. Y esto es importante. Pablo
da estas enseñanzas y orientaciones y recomendaciones, y es importante tomarlas en cuenta. Podemos alabar al Señor. Quiero terminar con este punto solamente. Cuando hablamos de la doctrina fundamental, estamos hablando de algo importante que tiene que ver con la palabra. La doctrina fundamental y la doctrina práctica. La doctrina fundamental establece la fe y la estabilidad espiritual, fundamentando todos los principios de la salvación y del crecimiento espiritual. Repito, esto es importante. ¿Para qué sirve la doctrina fundamental? ¿Para qué sirve conocer que Jesús es Dios? Que va a haber un rapto, que va a haber resurrección, que hay arrepentimiento, que hay salvación, que hay que bautizarnos en agua, que hay que celebrar la Santa Cena, que hay un juicio eterno, que hay perdón de pecados. ¿Para qué me sirve todo esto, doctrina fundamental? Bueno, la doctrina fundamental nos establece en la fe, la estabilidad espiritual, nos fundamenta en todos los principios que tienen que ver con salvación y crecimiento espiritual. Quiere decir que desconocer la doctrina fundamental y no vivirla me pone en riesgo en mi salvación y en mi futuro en la eternidad. Pero las enseñanzas prácticas regulan, escuche, ¿para qué sirven las enseñanzas prácticas o la doctrina secundaria? Para regular la ética que es el buen vestir. Por ejemplo, ¿por qué los pastores vienen vestidos de forma ética? La palabra ética es el buen vestir de acuerdo a toda ocasión. Si estoy en la iglesia y sobre todo predicando, entonces tengo que tener ética. De tal manera que la doctrina práctica regula la ética, la honestidad y la moral cristiana, exhibiendo el pudor y modestia, así como la buena presentación en o ante los demás. Finalmente, aunque la doctrina práctica, y esto es muy importante, aunque la doctrina práctica no fundamenta aspectos de la salvación ni condenará a nadie, es muy necesario e importante, pues regula la conducta, la disciplina, la buena presentación del cristiano ante los demás, pues es el resultado de vivir y estar sujetos a la ley del Espíritu Santo y de nuestro andar con Él. Dicho de otra manera, el cristiano tiene que ser cristiano, maduro, santo, espiritual, por dentro y también por fuera, porque es lo que Dios nos manda en su palabra. Y esto nos lleva a crecer día a día. Con esto quiero llegar al final, ya que hay tantas cosas que vamos a aprender en la palabra y en la enseñanza bíblica. Yo le invito a que estemos de pie, oremos a Dios y en esta tarde le digamos: Señor, te doy gracias porque hoy tú nos has traído una enseñanza maravillosa de tu palabra bendita, y que el Señor nos ayude para seguir adelante. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, porque tú nos concedes la oportunidad de aprender de tu palabra. Qué maravilloso es vivir, oh Señor, fundamentado y creciendo en la palabra tuya. Concédenos, Señor, creer día a día en los preceptos de tu palabra, para que podamos crecer, fortificar nuestra fe, nuestra conducta, pero también nuestra moralidad y nuestra vida espiritual ante todos los demás. Mi alma te alaba y te bendice. Pongo en tus manos, Señor, a toda tu iglesia.